Ya, buenos días, jóvenes. Hoy vamos a repasar este tema que ustedes ya deben conocer. Es sarampión. Dentro del contenido de la asignatura para la gestión, hemos ocupado las enfermedades en dos grupos: enfermedades emergentes y reemergentes, ¿no es cierto? Entonces, el sarampión estaría eh, involucrado en lo que es contemplado en lo que es las enfermedades reemergentes del grupo de las enfermedades virales, y es una de las enfermedades de notificación obligatoria, ¿no es cierto?, para el Ministerio de Salud de Bolivia y al mundo entero, por determinaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en ese entendido, pasemos a definir la enfermedad. Y como les decía, es una enfermedad infecciosa, contagiosa, que se caracteriza por lesiones exantemáticas, es decir, lesiones cutáneas, y lesiones enantemáticas, es decir, lesiones en las mucosas. También se caracteriza porque es una enfermedad que durante su evolución tiene un doble brote febril, ¿no es cierto? Además de aquello, es una enfermedad enteramente inmunoprevenible, es decir, para la prevención de esta enfermedad existe una vacuna específica, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué es? Es una enfermedad, como ya les decía, de etiología viral. ¿Cuál es el agente etiológico de la enfermedad? El agente etiológico de la enfermedad es un paramyxovirus. Es un myxovirus de tipo neurotropo, ultrafiltrable, que se caracteriza fundamentalmente por ser termolábil, es decir, eh, a la evolución por 56 minutos a 60 grados, ¿no es cierto?, es destruido prácticamente este virus, ¿no es cierto? Es un virus, ¿no es cierto?, que en ambiente cerrado aproximadamente, una vez que el portador del virus, el enfermo, ha exhalado el virus a través de las secreciones respiratorias, es decir, al toser, estornudar, al hablar, esto puede llegar a contaminar superficies inanimadas, ¿no es cierto? Tiene una viabilidad de duración de presencia aproximadamente de unas 2 horas, ¿no es cierto? En ambientes cerrados, ¿no es cierto?, una vez que el agente el portador del virus ha exhalado, el virus tiende a estar viable por aproximadamente 30 minutos, ¿no? Es por eso que siempre se recomienda que la habitación donde estén localizados o destinados estos pacientes tenga muy buena ventilación, ¿no es cierto? Además, este virus, ¿no es cierto?, desde el punto de vista epidemiológico, actualmente se registra pocos casos por año, una escasa morbilidad. Y además que es un virus fácilmente cultivable, ¿no?, en membrana corialantoidea de embrión de pollo, para generar la producción de vacunas, ¿no?, y tipificar el serotipo de virus que está circulando. Este virus, ¿no es cierto?, eh, está ocupado este tipo de patología está agrupado entre el grupo de las enfermedades emergentes, porque precisamente el año pasado en Bolivia, es decir, el 2020, se presentó 3 casos de sarampión. Los 3 casos se fueron localizados en el departamento de Santa Cruz, en el municipio de la urbe cruceña. El primer caso detectado correspondió a una médico pediatra, ¿no es cierto?, que había prestado atención profesional en el hospital en que desenvolvía sus funciones a un sospechoso, ¿no? Y posteriormente, en el mes de noviembre, se produjo otro caso de, 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 de sarampión, 3 casos. Entonces, por esto está reagrupado para la gestión como dentro del grupo de las enfermedades de etiología viral de emergentes. 3 casos que se aduce que se producido porque hubo un pequeño descenso en la cobertura de vacunación contra el sarampión. Es decir, el sarampión es una enfermedad inmunoprevenible y es la vacunación obligatoria a todos los menores de 1 año.
como consecuencia de la presencia de la pandemia, el año pasado se produjo un leve descenso en la curva de cobertura de vacunación contra el sarampión. Esto no solamente en Santa Cruz, sino en todos los departamentos, ¿no? Entonces, porque todos estuvieron abocados a prevenir lo que es el SARS-CoV-2, ¿no? La infección por SARS-CoV-2 es el COVID-19. Entonces, para la presente gestión se estima que aproximadamente puede doblar el número de casos, ¿no es cierto? Y es por eso que estamos en alerta contra el sarampión. Estos 3 casos se presentaron en Bolivia aproximadamente después de 19 años de no haber denunciado la presencia del virus circulante en Bolivia. Entonces, fíjense que se tiene un total éxito en el control de esta enfermedad. Ahora, aparte de eso, también debemos mencionar que aproximadamente, ¿no es cierto?, hasta el 2016, ¿no es cierto?, hubo 89.780 muertes por sarampión en el mundo, es decir, tiene una baja incidencia y los países donde tiene mayor incidencia son en el continente asiático, ¿no? Quiere decir que esto entre el 2020 y el 2016, la vacuna contra el sarampión evitó aproximadamente 20.4 millones de muertes. Entonces, fíjense la importancia de la vacunación en el sarampión, ¿no? Esto nos muestra el total éxito de la vacunación contra el sarampión, ¿no? Y la eficacia y eficiencia del biológico, es decir, de la vacuna contra el sarampión. ¿Qué debemos decir? El sarampión, ¿por qué medio se transmite? La transmisión obviamente es oral, ¿no? Oral, podemos hablar de un medio de transmisión directo e indirecto. Directo, cuando se contagia o se transmite la enfermedad de persona a persona, es decir, a través de las microgotas salivales de fluir, ¿no es cierto? Cuando una persona infectada con el virus transmite directamente a un susceptible, ¿no? Y de una forma indirecta, ¿no es cierto? Cuando la persona que portadora del virus, ¿no es cierto?, transmite el virus, ¿no es cierto?, al exhalar o al exhalar, eliminar virus viables, ¿no es cierto?, y contaminar superficies, ¿no es cierto?, inanimadas, y el contacto de un susceptible con esta superficie inanimada y llevar, obviamente, generalmente más la mano, ¿no es cierto?, hacia la vía oral del susceptible, se transmite la enfermedad. Es decir, la forma más frecuente y más importante de transmisión de la enfermedad, obviamente, es la forma directa, ¿no? El reservorio, el único es el hombre, ¿no es cierto? Esta enfermedad, desde el punto de vista epidemiológico, tiene una forma de diseminación rápida y otra de diseminación lenta. El que habíamos visto el año pasado en Santa Cruz es la forma de diseminación lenta. Ahora, se deducía, ¿no es cierto? Se deducía antiguamente que una vez que una persona padecía la enfermedad, llegaba a padecer la enfermedad, era portadora de una inmunidad definitiva. Posteriormente, por la década del 90, se observó que sí, dejaba inmunidad, pero la inmunidad que deja es duradera, no es definitiva, ¿no es cierto? Entonces, esta enfermedad así caracterizada, ¿no es cierto? Por ejemplo, en nuestro país podemos decir ahora que está no en un brote epidémico, sino está en un brote endémico, ¿no? O sea, es de diseminación lenta y debemos mejorar las coberturas de vacunación contra el sarampión. Desde el punto de vista clínico, existen formas de presentación clásica, modificado y el atípico, ¿no? El que vamos a desarrollar es la forma clásica del sarampión. El modificado es aquella patología que generalmente suele presentarse con evoluciones subclínicas, ¿no es cierto? Es decir, escasa sintomatología, ¿no es cierto? Un paciente oligosintomático. Y el carácter atípico se presenta en aquellos pacientes por localización rara, excepcional del virus. Es decir, por ejemplo,
sarampión por una localización atípica del virus, ¿no es cierto? Generalmente se presenta estas las formas de meningitis, de sarampión que produce meningitis, o sea, por localización anómala, atípica del virus en el sistema nervioso central, es decir, más específicamente en el líquido cefalorraquídeo. Y si hablamos de la parte clínica del sarampión clásico, debemos mencionar que el sarampión evoluciona desde el punto de vista clínico por 4 fases sucesivas, consecutivas, ¿no? Uno es el periodo de incubación, otro es el periodo de invasión, llamado también enantemático o catarral, luego prosigue el periodo exantemático y finalmente el periodo de convalecencia, donde el paciente ingresa a un nuevo estado de homeodexis, ¿no? O sea, recuperación del estado inmunológico, clínico, biológico, psicológico y físico, ¿no? Ustedes ya conocen bien el periodo de incubación, no es nada más que el periodo que media entre el primer contacto del susceptible con el virus, ¿no es cierto? Es decir, en el momento en que una persona adquiere el virus, ¿no es cierto? Hasta la presencia de los primeros síntomas de la enfermedad, ¿no? Ahora, me olvidaba decirles también que el sarampión, como ustedes verán, es mucho más frecuente eh, en personas menores, en niños, ¿no es cierto? En la primera y segunda infancia, fundamentalmente durante la primera infancia tienen mucha mayor incidencia, pero esto no significa que no puedan padecer las personas adultas, como han visto en el caso de Santa Cruz. Ahora, ¿en qué estación del año es más frecuente? Generalmente entre lo que es el verano y el otoño, o es entre lo que es el invierno y el paso a la estación del año que es la primavera. Generalmente son en esos periodos donde se presentan más los casos de sarampión. El periodo de incubación así definido, ¿no es cierto? Generalmente dura entre 8 a 18 días, ¿no? Y un término medio tomamos de 14 días aproximadamente, ¿no? Es decir, el tiempo que media entre el contacto con el virus, ¿no es cierto? Una persona sana y los primeros síntomas que va a presentar esta persona sana. El periodo enantemático, también llamado catarral, ¿no es cierto? Aproximadamente duran 3 a 5 días. ¿Y cuáles las características clínicas fundamentales de este periodo? Les decía en la definición que es una enfermedad, se caracteriza porque presenta durante toda su evolución clínica dos alzas térmicas, dos curvas térmicas, ¿no es cierto? Dos usos febriles. Precisamente en este periodo enantemático se presenta la primera alza térmica, la primera fiebre, si ustedes gustan, ¿no es cierto? Y como consecuencia de que ustedes recordarán que la fiebre es en sí un síndrome, ¿no es cierto? Es decir, está compuesto por síntomas y por signos. Entonces, como consecuencia de este síndrome febril, existen muchas manifestaciones clínicas que se las puede identificar a través de los sistemas. Por ejemplo, si un paciente tiene fiebre, tendrá manifestaciones del sistema nervioso central, cardiovascular, en el sistema respiratorio, en el sistema digestivo, en la piel en piel y faneras. Por ejemplo, existen síntomas eh, 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 del sistema neurológico secundarios a fiebre, que es cefalea, irritabilidad, ¿no es cierto? Los niños se ponen, como dicen, quejumbrosos, que no está bien, sino se llaman irritables, ¿no es cierto? Cefalea gravativa generalmente, holocraneana generalmente. En el sistema cardiovascular, ¿cómo repercute la fiebre? Acelerando la frecuencia cardíaca, incrementando la frecuencia cardíaca. Ustedes saben bien que la frecuencia cardíaca normal, fisiológica, es entre 60 y 100 latidos por minuto. Entonces, en un niño, entonces estará más incrementada. Por ejemplo, la frecuencia respiratoria durante el acceso febril se incrementa, o sea, presenta taquipnea el niño o el adulto que padece la enfermedad. En el sistema digestivo, una repercusión podrá ser que el incremento del peristaltismo intestinal, ¿no es cierto? En el sistema piel y tegumentario, ¿no es cierto? Que producirá
vasodilatación y como consecuencia de eso que va a producir diaforesis, ¿no? Entonces, piel caliente, ¿no? Hipertérmica, ¿no? En realidad, ese es el término. Entonces, son las manifestaciones de la fiebre, ¿no? Secundarias a la fiebre. Además, en este periodo enantemático, catasal, ¿no es cierto? O de incubación, hay un síntoma muy importante que es y es patognomónico, es propio del sarampión, que solamente en el sarampión se presenta, es decir, es patognomónico, que es decir, que si encontramos este signo, ya podemos tener la capacidad clínica de emitir una impresión diagnóstica con bastante certeza, que es el signo de Koplik. ¿Y qué es el signo de Koplik? El signo de Koplik no es nada más que la presencia, ¿no es cierto?, que la presencia de lesiones blanco-nacaradas, como ustedes podrán observar acá, blanco-nacaradas, ¿no es cierto?, sobre un fondo congestivo, es decir, rojizo, que se localiza ¿dónde? En la mucosa yugal, en la mucosa, en la mucosa yugal, es decir, en la cara interna de los casillos de la mejilla, más o menos, aproximadamente frente, ¿no es cierto?, frente al segundo molar, es decir, en los casillos en la mucosa yugal del maxilar inferior, ¿no? Fíjense, son lesiones blanco nacaradas de borde definido sobre un fondo rojo congestivo, ¿no es cierto? Que generalmente son más de uno, ¿no es cierto? Acá también vemos estas mismas lesiones. Es el signo de Koplik, patognomónico del sarampión. Ahora, se dice, antiguamente se decía, ¿no es cierto?, que esto no es patrimonio exclusivo de la mucosa yugal, de la mucosa de la cavidad oral, sino también muchas veces en un examen clínico, médico, exhaustivo, se puede localizar estas lesiones en la conjuntiva y en la mucosa rectal, ¿no? No tengo ninguna experiencia sobre aquello, sí, les puedo hablar de este signo en la cavidad oral, ¿no? Aparte de estas lesiones, ¿no es cierto?, se suelen ver, también observar, ¿no es cierto?, la congestión, como ustedes verán en esta fotografía, la congestión de la mucosa del pilar amigdalar, ¿no es cierto? ¿Cómo está la congestión de la base de la úvula y los pilares de la úvula? Congestión. Esto hace que el paciente que tenga odinofagia y disfagia intensa, ¿no? Entonces, estamos repasando que en este periodo tiene elementos clínicos importantes. Hemos dicho la fiebre, todo el cortejo sintomático que con ella viene, el signo de Koplik, y finalmente tenemos otro elemento semiológico, ¿verdad?, que podemos ver en esta otra segunda fotografía, ¿no es cierto?, que se llama el signo de los tres catazos. ¿En qué consiste? En que el paciente presente inyección conjuntival, edema palpebral, ¿no es cierto?, y esto produce epífora, o sea, lagrimeo, como conocemos, pero en medicina se denomina epífora. Presenta además de esto congestión nasal, lo que va a producir, ¿no es cierto?, lo que va a producir ginorrea. Y abundante expectoración salival, o sea, secreción laringo-traqueal. O sea, los tres catazos, conjuntival, nasal y tráqueo bronquial, ¿no es cierto? Eso es característico en estos pacientes con sarampión. Esos tres signos son importantes. Es decir, que en esta etapa ya podemos realizar una impresión diagnóstica con bastante certidumbre, ¿no es cierto?, si encontramos fundamentalmente el signo patognomónico de Koplik, ¿no? Y estas tres manifestaciones clínicas que les había mencionado. Al margen de aquello, ¿no es cierto?, al margen de aquello, va a presentar el paciente como consecuencia de la fiebre, incremento de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto?, de la diaforesis, que va a producir probablemente signos de deshidratación leve, moderada, ¿no es cierto?, leve a moderada, ¿no?, como consecuencia de aquello. Luego de este periodo, sigue el periodo de estado.
o exantemático, que se llama, ¿no? Es en el periodo en que se hace presente, ¿no es cierto? Después de ese primer pico febril que he presentado, que más o menos se mantiene por 48, 72 horas, llega nuevamente a la curva térmica a valores normales y dibuja una meseta. Para nuevamente, ¿no es cierto? Para nuevamente, en este periodo exantemático, presentar el nuevo brote febril, es la segunda curva térmica, de alza térmica, ¿no? Uno, dos, y se hace presente lo más característico de la enfermedad, que es las lesiones exantemáticas, es decir, las manchitas exantemáticas propias del sarampión. Estas lesiones exantemáticas del sarampión se caracterizan porque generalmente inician su presencia en la región retroauricular, ¿no es cierto? En la región retroauricular y en el límite de la piel que está entre la frente y el cuero cabelludo. Tarda en diseminarse estas lesiones exantemáticas entre aproximadamente 3 días, ¿no es cierto? Primero, siempre afecta a la región cefálica, ¿no es cierto? Eh, en el primer día, donde se acompaña de inyección conjuntival, es decir, conjuntivitis, edema palpebral, estas lesiones, ¿no es cierto?, respetan los surcos nasogenianos, ¿no es cierto? El segundo día generalmente compromete a la región del tórax y la región cervical, y el tercer día se disemina, ¿no es cierto?, por las extremidades. Es decir, sigue una dirección de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Es lo que llamamos un ciclo de presentación cefalocaudal, ¿no es cierto? Y va desde las regiones centrales del cuerpo hacia las regiones distales, es decir, es centrífuga, ¿no? Desde el centro hacia la periferia. Ahora, estas lesiones tienen las características de que tienen un color rojo vinoso, el tamaño generalmente del tamaño de un alfiler, como estarán viendo en estas lesiones, ¿no es cierto? No son confluyentes, entre lesión y lesión queda piel sana, que tiene un color pálido, ¿no es cierto? Desaparecen a la vitopresión. A más de estas lesiones exantemáticas, ¿qué más presenta el paciente? Los otros síntomas que componen a esta enfermedad son, por ejemplo, en el sistema nervioso los pacientes están irritables, llanto inmotivado por la fiebre, la cefalea. Además de aquello, va a presentar reducción del apetito, es decir, los pacientes van a estar hiporéxicos con síntomas y signos de deshidratación, ¿no es cierto? Muy probablemente infartación longitudinal, generalmente axilar o ángulo-maxilar, ¿no es cierto? Muy frecuentemente. Todo este periodo generalmente dura entre 6 a 8 días, ¿no? Para luego pasar, siempre y cuando no existan complicaciones, a una última fase que es la fase de recuperación o la fase de convalescencia, conocida también con ese nombre, ¿no? Estas son otras fotografías, como ustedes verán, como les decía, son pequeñas lesiones del tamaño de la cabeza de alfiler, no son confluyentes, están rodeadas por un halo pálido, ¿no es cierto? Y este es un periodo ya en tercera fase, ¿no es cierto? Con lesiones exantemáticas, característico del sarampión, ¿no? Y luego viene una fase de convalescencia, siempre y cuando en aquellos pacientes que no hayan sufrido complicaciones, ¿no? ¿Qué complicaciones pueden surgir? En estos pacientes suelen surgir generalmente o más frecuentemente complicaciones de tipo respiratorio, con neumonías. Neumonía de tipo intersticial, ¿no es cierto? Neumonía de patrón, como ustedes han de llevar esto en imagenología, con el doctor Torres. Estos pacientes suelen a veces complicar con neumonías de origen viral, ¿no es cierto? Generalmente, ¿no es cierto? Es decir, de patrón intersticial, y más raramente complican con neumonías, ¿no es cierto?, sobreagregadas de etiología bacteriana, ¿no es cierto?, sobre un proceso infeccioso viral
se sobreagrega por el estado inmunológico deprimido en ese instante del paciente, ¿no es cierto?, una neumonía de tipo bacteriano. Una complicación. Otra complicación generalmente frecuente también es que los pacientes suelen ir a afectarse con lesiones del conducto auditivo. Generalmente, ¿qué es más frecuente? Mastoiditis u otitis purulenta, ¿no? Dos complicaciones que son también de etiología bacteriana generalmente, ¿no? Entre las complicaciones más frecuentes. Y más raramente, el sarampión puede complicar con infecciones del sistema nervioso central, es decir, por meningitis de etiología viral, ¿no es cierto?, que es mucho más rara, y cuando esto sucede, el pronóstico es mucho más severo de la enfermedad, ¿no es cierto? ¿Y por qué se caracteriza este periodo de convalecencia cuando no ha existido complicaciones? En que la curva térmica, que se había nuevamente incrementado, elevado durante el periodo exantemático, vuelve a transcurrir a gráficos, a, a temperaturas normales, ¿no es cierto? Hacia, es decir, a un periodo de normotermia, ¿no es cierto? El enantema, que aparece generalmente durante el periodo enantemático, ¿no es cierto?, desaparece generalmente a los 2 días de haberse iniciado el periodo exantemático, ¿no es cierto? El exantema comienza a desvanecerse, ¿no es cierto?, dejando lesiones blanco-nacaradas, purpuráceas, ¿no es cierto?, pálidas, ¿no es cierto?, progresiva, y es característico en esta etapa del paciente, ¿no es cierto?, poliuria. Poliuria, es decir, incremento de la diuresis en 24 horas. Una otra complicación muy frecuente, que es secundaria a las lesiones exantemáticas, que me había omitido decir, comunicarles con comentarios, es las lesiones cutáneas, ¿no? Secundarias al prurito. Este exantema produce intenso prurito. Entonces, el niño o cualquier persona que padezca la enfermedad, como efecto secundario del prurito, ¿qué hace? Procede al rascado. Y el rascado muchas veces complica con qué? Con infecciones de la parte cutánea, o sea, dermatitis o piodermitis, ¿no? Una complicación muy frecuente. Entonces, este síntoma del prurito que produce las lesiones exantemáticas, el brote de sarampión cutáneo, ¿no es cierto?, es siempre importante tratarlo de la manera que vamos a ver más posteriormente. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Si gustan, pueden interrumpir. Se tienen la palabra. ¿Alguna consulta hasta acá? Nada, entonces seguimos. Una vez que hemos hecho la descripción del sarampión, entonces tenemos que plantearnos cuáles, y hemos hablado de las complicaciones, cuáles son, cómo se realiza el diagnóstico. Ustedes verán el diagnóstico presentado así en forma integral, debería enfrentárselo, plantearse la impresión diagnóstica desde el punto de vista epidemiológico, clínico y exámenes complementarios, el laboratorial. El examen epidemiológico, ¿qué antecedentes? ¿No es cierto? La procedencia del paciente. La procedencia o residencia del paciente, ¿no? Es importante saber cómo esto se presenta en brotes epidémicos o endémicos, ¿no es cierto? Es importante reconocer si existe circulación del virus en determinadas regiones del lugar donde uno mora, ¿no? Es importante, ¿no? O sea, la procedencia, residencia, la zona de la ciudad en que uno habita. Es muy importante, ¿no? Y también conocer las coberturas de vacunación, ¿no? Desde el punto de vista clínico, ustedes han visto que se puede, cuando uno realiza elabora una historia clínica adecuada, medianamente adecuada, es posible sospechar la presencia de la enfermedad, ¿no es cierto? Con previo conocimiento del estado vacunal del niño, de la persona, ¿no es cierto? La estación del año, ¿no es cierto? Y las manifestaciones clínicas, ¿no es cierto? Es decir, la presencia de doble brote febril, uno en el periodo enantemático y otro en el periodo exantemático. Y en el periodo enantemático ya se puede presumir de la impresión diagnóstica mediante la localización del signo de patognomónico de Koplik, ¿no es cierto? ¿No? Y los test catados, ¿no?
Ya en el periodo exantemático uno ya puede dar con mucha mayor certeza la impresión diagnóstica, ¿no es cierto? Una vez ya conocido los anteriores signos, ¿no es cierto? Mediante la descripción y la observación de las lesiones exantemáticas del sarampión, ¿no? Y cuando uno está frente a un caso sospechoso de sarampión, hasta ahí, lo que tiene que realizar es confirmar la presencia de la enfermedad, porque es una enfermedad de notificación obligatoria que puede progresar a un brote epidémico, ¿no? Y de alta mortalidad, aproximadamente del 50%. Entonces, tiene que confirmar la presencia del virus, confirmar la presencia del virus en ese paciente sospechoso de sarampión. Y para aquello recurrimos actualmente a los exámenes complementarios. Y entre los exámenes complementarios tenemos la detección de anticuerpos, ¿no? Es decir, diagnóstico por medios inmunoserológicos. Entonces, ¿qué realizamos? La solicitud de la determinación de anticuerpos IgM, ¿no es cierto?, que son los primeros que se presentan. Para esto se toma una muestra sanguínea venosa, ¿no es cierto?, que se puede ya tomar entre los 8 y las 6 semanas de evolución de la enfermedad, ¿no es cierto? Esta muestra venosa, ¿no es cierto?, se tiene que analizar el suero de esta muestra, de esta muestra sanguínea, ¿no es cierto? ¿Qué más? Decirles de que esta muestra así obtenida debe ser inmediatamente reportada al centro laboratorial correspondiente, ¿no es cierto? Y esto nos estaría hablando de la presencia de anticuerpos contra el virus en un periodo agudo de la enfermedad. Pero, ¿no es cierto?, también se puede solicitar detección de anticuerpos IgG contra específicos, ¿no? Específicos para el virus del sarampión a través de la determinación del IgG, que por lo menos estas tendrían que ser elevadas en 4 veces la referencia fisiológica normal, ¿no es cierto? O la viración de de IgM a IgG, que confirmaría la presencia del virus, ¿no es cierto? Esta muestra tendría que ser tomada mínimamente 10 días después de la primera muestra, ¿no es cierto? A los 10 días de la primera muestra, o sea, de la muestra de la IgG. Como les decía, para esto se puede determinar la presencia, obtener sangre, ¿no es cierto?, aproximadamente 5 ml. Esto tiene que ser en el momento de contacto con el paciente, ¿no es cierto? De estos 5 ml tienen que ser llevados al laboratorio o si tienen en el servicio a la centrifugadora, ¿no es cierto?, para tratar de separar el contenido celular de la muestra venosa y el plasma, ¿no es cierto? De esto solamente se trata el plasma, ¿no es cierto?, que aproximadamente quedaría unos 2 ml a 2.500 evoluciones por minuto, ¿no es cierto? Estos 2 ml de plasma se envían al laboratorio de referencia, ¿no es cierto? O la otra forma de diagnosticar, confirmar el diagnóstico del sarampión es tomar una muestra de orina, obviamente en condiciones asépticas, es decir, previa limpieza del genital, de los genitales, ¿no es cierto? Y tomar siempre la orina de la primera de la mañana porque tiene mayor concentración de células, ¿no es cierto? Y del chorro intermedio, ¿no? Ustedes ya han debido esto, repasar características de toma de muestra de diuresis en lo que es patología clínica, ¿no? Esto para qué? Vamos a identificar al virus, ¿no es cierto? Para identificar al virus como agente de salida. Y finalmente, la determinación de la presencia de material genético del virus en el paciente, ¿no? A través de un hisopado nasofaríngeo, ¿no es cierto? Y esto se realiza con un hisopo, generalmente de algodón o de dacro, siempre es mejor de dacro, ¿no es cierto? Perdón, se introduce en ambas fosas nasales, o sea se requieren dos hisopos, ¿no es cierto?, que se introduce por la humedecido, ¿no es cierto?, previamente humedecido estos hisopos en medio de transporte viral. MTB quiere decir medio de transporte viral.
Se introduce en una de las fosas nasales, por el piso de la fosa nasal, hasta llegar a la nasofaringe. Ahí se produce una rotación repetida de 360 grados y posteriormente retirar sin que ésta tenga contacto con las paredes de las fosas nasales y introducir a un tubo de ensayo que tenga medio de transporte viral, sellar y achuntar. Achuntar quiere decir identificar perfectamente, de acuerdo a técnica, la muestra obtenida, ¿no? Esto para determinar la presencia de antígenos de material, no, de material genético del virus, es decir, para hacer PCR en tiempo real para virus del sarampión, ¿no? Y como les decía, esta es una enfermedad enteramente inmunoprevenible, ¿no es cierto? Pero antes de la vacunación tendremos que hablar de lo que es del tratamiento. Entonces, tratamiento. El tratamiento de estos pacientes es sencillamente puede ser domiciliario, ¿no? ¿Y qué tenemos? Primero decirles que tratamiento específico, esta enfermedad, al ser una enfermedad de etiología viral, tratamiento específico no tiene. Es decir, un antiviral específico para afectar a la viabilidad de este virus no existe, ¿no? Entonces, por consiguiente, lo que se tiene a mano es tratamiento puramente sintomático, ¿no es cierto? ¿Qué se debe realizar en primer lugar? Como hemos visto que el medio de transmisión de la enfermedad es por vía oral, ¿no es cierto? Hay una vía de transmisión o vía de contagio, si ustedes gustan, lo adecuado es, lo normal es hablar de vía de transmisión, ¿no es cierto? No de contagio. Hemos dicho que es directo o indirecto. Si es directo, ¿cuál es el mecanismo más frecuente? El directo, a través de persona a persona, ¿no es cierto? A través de la diseminación de las microgotas salivales de pluje, ¿no es cierto? Entonces, este medio de transmisión de la enfermedad es el que hay que evitar. Entonces, para eso, ¿qué realizamos? Aislamiento del paciente, ¿no? Es decir, no llevarlo a una habitación solo y enclaustrarlo, no. Solamente aislarlo al paciente con medidas adecuadas de bioseguridad, ¿no es cierto? ¿Por qué tiempo? Esta, esta enfermedad, el virus está presente ya 4 días antes de la presencia de las lesiones enantemáticas del virus, de las lesiones enantemáticas del sarampión, hasta 4 días después de las lesiones exantemáticas. Es decir, en este periodo, solamente en este periodo hay que aislar al paciente, ¿ya? Existe una antigua creencia que cuando el paciente está en el periodo de convalecencia y existe la descamación sulfurácea de las relaciones exantemáticas, es contagioso. Se ha demostrado que el virus durante este periodo ya no está presente en estas lesiones exantemáticas, ¿no? Entonces, es en aquel periodo en el que tiene que estar, dijera, aislado el paciente para evitar mayor transmisión de la enfermedad. Este es un hecho epidemiológico muy importante en la prevención de la enfermedad, particularmente cuando se presentan en unidades educativas, ¿no? Este aislamiento puede ser domiciliario o hospitalario, dependiendo. Si está complicado, si ha complicado con, por ejemplo, con infección de la vía respiratoria, otitis, mastoiditis, ¿no es cierto? Es conveniente aislarlo hospitalariamente. O si ha complicado con una neumonía, ¿no es cierto? Es conveniente aislarlo hospitalariamente, ¿no? O si ha complicado por una locación atípica del virus, que suele presentarse esto excepcionalmente, afortunadamente, se tendrá que aislar a nivel hospitalario, ¿no? Tratamiento hospitalario, ¿no? Fundamental. Dos, denunciar el caso del paciente. Denunciar el caso del paciente porque es una enfermedad de notificación obligatoria. Tres, tomar la muestra y el sopleo nasofaríngeo. Y finalmente, iniciar el tratamiento del paciente. El tratamiento del paciente con medidas generales. ¿Qué debemos tratar? La fiebre en el paciente. Y para tratar la fiebre existen medios farmacológicos y no farmacológicos para tratar el paciente. Y los medios no farmacológicos son los que están a disposición de todas las familias, de todas las personas, ¿no es cierto? Se aplican los medios físicos antitérmicos, ¿no? Compresas de agua tibia
¿no es cierto? Que se pueden localizar en la región frontal, axilar o en la parte superior del tórax, ¿no? Y inclusive dan muy buenos resultados colocar estos paños compresa de agua tibia en la región genital, ¿no? Particularmente en el sexo masculino. Estas compresas hay que removerlas, ¿no es cierto? Cada 5, 8, 10 minutos aproximadamente, ¿no? Hasta que el niño o el paciente, ¿no es cierto?, tenga una temperatura normal, esté en un estado de normotermia, ¿no? En consecuencia de ello, también se puede tratar cuando no existe una buena evolución con esto, no existe disponibilidad o tiempo disponible para tratar de esta forma el acceso febril, que hemos dicho que el primer acceso febril se presenta siempre en el periodo enantemático, podemos proceder a utilizar antitérmicos, ¿no? Medios farmacológicos, ¿no? El antitérmico más frecuentemente utilizado en este medio es y en el mundo entero es el paracetamol, ¿no? Siempre, jóvenes, es recomendable prescribir estos medicamentos, administrar estos medicamentos por kilogramo peso, ¿no? Siempre, siempre, para evitar efectos colaterales, efectos adversos de los fármacos, ¿no? El paracetamol tiene una dosis de 10 miligramos por kilogramo peso, generalmente, ¿no es cierto? Tiene una vida media de 4 a 6 horas, ¿no es cierto? Es decir, prescribir paracetamol cada 12 horas no es nada recomendable desde el punto de vista de la farmacología, ¿no? O sea, hay que tener siempre en cuenta la vida media de la droga, ¿no? El paracetamol viene en presentaciones de tabletas, comprimidos y gotas también, ¿no? Gotas pediátricas, ¿no? Otro antitérmico es el ácido acetil salicílico, ¿no es cierto? Cuya dosis está entre 50 y 70 miligramos por kilogramo peso. La vida media también de esta droga es generalmente de 6 horas, ¿no es cierto? Tomar aquello muy en cuenta, ¿no? Luego de eso, ¿qué debemos tratar? Además de la fiebre, ¿qué debemos tratar? El estado de hidratación del paciente. Es importante. Esto es importante, el estado de hidratación del paciente. El paciente debe tender a alimentarse con toda regularidad, con toda normalidad, para evitar deshidratación, ¿no? Incrementar. Ya saben, la hidratación es mejor prevenirla que tratar, ¿no? Esto es lo que lleva al colapso generalmente a los pacientes pediátricos, ¿no? Porque ellos tienen hiporexia y llegan a tener deshidratación, porque primero la hiporexia, todos los efectos colaterales de la fiebre, porque se incrementan las pérdidas insensibles, ¿no es cierto? O sea, la vía de eliminación de líquidos por la vía pulmocutánea, aumento de la frecuencia cardíaca, la vasodilatación, la diaforesis incrementan el estado hay que hidratarlos. Lo mejor siempre es con alimentación y si no, de lo contrario, siempre es bueno los sobres de hidratación oral, ¿no? De acuerdo al kilogramo peso, ¿cierto? ¿No? Hidratación y con el paciente alimentarlo, ¿no? Y la alimentación debe ser adecuada, ¿no? No se olviden, la alimentación en estos pacientes debe ser blanda, ¿no es cierto? No debe ser fría ni caliente, ¿no es cierto? Porque la gran congestión de las fasas que existe, este paciente tiene gran disfagia, ¿no es cierto? Entonces imagínense si ustedes se alimentan con alimentos cálidos, sólidos, van a deteriorar más el estado del paciente y va a haber mucho más rechazo a la alimentación. Debe ser una alimentación adecuada, además debe ser fraccionada, es decir, si este paciente se alimentaba regularmente 3, 4 veces al día, tendrá que alimentarse ahora unas 5 o 6 veces en bolos pequeños, ¿no? En volúmenes pequeños, ¿no? Una alimentación adecuada, fraccionada, blanda, semilíquida, ¿no es cierto? O licuada, ¿no es cierto? De preferencia, ¿no? Y finalmente existe actualmente una tendencia a tratar a estos pacientes con vitamina A. ¿Con qué objetivo? Todos estos pacientes, últimos estudios han mostrado de Clínica Mayo de Estados Unidos que están inmunodeprimidos y con aquel objetivo, ¿no es cierto?, tienen deficiencia de vitamina A y se debe elevar los niveles de vitamina A. Esta vitamina A se debe proporcionar en 2 golpes, es decir, en 2 dosis, no diarias, sino interdiarias, un día sí, un día no, y al tercer día la última dosis de vitamina A,
generalmente de 100.000 unidades internacionales, ¿no? Para mejorar el estado inmunológico del paciente, ¿no? Y finalmente, la vacunación. La vacunación, la profilaxis, lo más importante en un paciente ya confirmado, entonces hay que aislarlo, tratarlo y finalmente vacunar. Es lo más importante, ¿no? Más vale vacunar que tratar pacientes, ¿no? Y la vacunación está dentro del programa ampliado de inmunización del Ministerio de Bolivia, ¿no es cierto? Es obligatoria a todos los niños que estén entre los 9 meses antes del año de vida, entre los 9 meses y los 12 meses de edad, ¿no es cierto? Ahora también esta vacunación se puede administrar después de la exposición, después de entre las 72 horas de haber detectado la presencia del sarampión en un paciente, ¿no? Ahora, esta vacunación también puede ser, como decimos, vacunación activa o vacunación pasiva. La vacunación activa es la administración del virus vivo atenuado, ¿no es cierto? Actualmente se administra la vacuna de Edmondson, ¿no es cierto? O la vacunación pasiva, mejorar el estado inmunológico con inmunoglobulinas, ¿no? Inmunoglobulinas séricas, ¿no? Y esta vacunación pasiva también puede ser administrada a las embarazadas, ¿no es cierto? A las embarazadas, ¿no es cierto? Para mejorar el estado inmunológico y aquello te asegura que el curso de la evolución va a ser dentro de lo esperado y no va a haber complicaciones y la sintomatología va a ser muy, muy escasa, ¿no es cierto? Y esto es lo que pasó en el paciente de Santa Cruz, ¿no? Se llegó a la vacunación pasiva porque se trataba de una pediatra que estaba con 24 semanas de embarazo. Entonces, aquella persona recibió inmunoglobulina sérica para mejorar el estado inmunológico de los pacientes, ¿no? No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Aclararles. Entonces, en la profilaxis tenemos una vacunación obligatoria a los menores de un año. Generalmente se vacuna entre los 9 y los 12 meses. Es una vacunación subcutánea, una sola dosis, ¿no es cierto? Y también esta es una vacuna de la cepa de Edmondson, ¿no es cierto? Es la que actualmente se utiliza. Ahora también se puede vacunar a los pacientes que están cursando sarampión, ¿no es cierto? Hasta las 72 horas de haber verificado la presencia del virus en el paciente, ¿no es cierto? Esta es la vacunación activa, ¿no es cierto? O se puede proceder también a los pacientes que estén cursando la enfermedad con vacunación pasiva, es decir, mejorar el estado inmunológico a través de la administración de inmunoglobulina sérica, ¿no? Este esquema no solamente para niños, sino también para embarazadas. No sé si tienen alguna consulta, señores, tienen una palabra. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Le habla Luis. Ya, diga. Doctor, bien, con todo lo que nos ha explicado bajo la aparición de la viremia, sabemos que este tema del sarampión es muy peligroso tanto para los bebés como para los niños, ¿verdad? Ya que causa muchas complicaciones, como usted dijo, la neumonía, las infecciones pulmonares. Y bueno, también tenía entendido de que también podría llegar hasta un daño cerebral permanente. Lo que se podría hacer en esto sería siempre con la concientización de las vacunas a las madres, doctor, o qué tipo más de concientización para prevenir esto se podría hacer, doctor, perdón. A ver, muy buena pregunta. Primero te responderé las complicaciones que es, ¿no? Hemos dicho una neumonía que puede ser de origen viral, o sea, por diseminación del virus en la vía respiratoria hacia la vía respiratoria, que es hasta el pulmón, hasta el tejido pulmón, hasta el tejido, hasta el espacio alveolar, daría una neumonía de tipo intersticial por virus. O que puede sobreagregarse como estos pacientes llegan a padecer inmunodepresión, es decir, inmunodeficiencia, o sea, sus defensas inmunológicas están bajas, entonces se agrega un cuadro de neumonía bacteriana, o sea, por inmunodeficiencia, entonces se complica aún más, ¿no es cierto? Y la complicación más severa que me indicabas son las meningitis. En realidad que son meningoencefalitis, ¿no? ¿Por qué? Eh, Se da por localización anómala del virus, es decir, el virus normalmente afecta al sistema respiratorio alto o bajo, ¿no es cierto? Entonces, cuando este virus llega en un periodo de viremia, llega a afectar a todo el circuito y se localiza a nivel del sistema nervioso central,
Se lo hace fundamentalmente en el líquido cefalorraquídeo, porque produce meningitis. ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo es el líquido, ¿no es cierto?, que baña todos los espacios del sistema nervioso central. Entonces ya no solamente afecta a las meninges, también al tejido encefálico. Entonces sería en realidad una meningoencefalitis, ¿no? Esa es la mortalidad de ese es del 80%. Ahora, ¿cuáles son los medios para evitar esto? Uno, programa ampliado de inmunización. Es un programa regular de inmunizaciones contra enfermedades inmunoprevenibles, como la tuberculosis, varicela, sarampión, ¿no es cierto? Ahora el SARS-CoV-2, inmunoprevenible, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno. Dos, eh, y ahí para eso existen métodos de vacunación por campañas, vacunación regular, ¿no es cierto? O vacunación por brotes, ¿no? Son las técnicas, o sea, las técnicas que utilizan, las de bloqueo, ¿no? Y para todo eso no es posible si no tenemos una adecuada información a la ciudadanía, ¿no? Papás, mamás, hermanos, ¿no? Información. A pesar de estar informado, si no eres disciplinado, no cumples con las normas, no vas a poder evitarlo. ¿Entiendes? Ese es el método. O sea, información, educación, para que nosotros nos sometamos a la norma, que todo niño debe ser vacunado, ¿no es cierto? Todo niño debe ser vacunado, o debería ser vacunado. Afortunadamente, esa concientización en Bolivia es alta, ¿no es cierto?, respecto de estas enfermedades, ¿no es cierto? Y es así que casi durante 19 años no estoy casos de sarampión confirmados, ¿no? Hasta el año pasado. Ahora estamos en emergencia epidemiológica y es cuando más debemos insistir, ¿no es cierto?, en vacunar a todos los niños contra el sarampión, ¿no? Es la concientización de la familia, ¿no? Y en eso ustedes juegan un papel importante, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí como 60 alumnos inscritos y eso quiere decir que ustedes deben ser agentes de transmisión de seguridad de salud, ¿no es cierto? Informar a sus familias y en su barrio y en su comunidad, ¿no es cierto? Para que la gente acuda a los sistemas de vacunación. La concientización es lo más importante. No sé si tienen alguna otra pregunta. Gracias, doctor. Una cosa que se me ha ido, me he olvidado, un lapsus. ¿Cuál es el tratamiento del prurito? Es un síntoma importante para evitar sobreinfecciones cutáneas. El tratamiento del prurito también puede ser farmacológico o medidas alternativas, ¿no? O sea, evitar el zascado. Ese es el objetivo, para evitar complicaciones por infección, ¿no? Secundarias al zascado. Se puede manejar eso con talco, de una porción de talco con una porción de maicena, o sea, mezcladas combinadas, ¿no? 50% y 50%, para evitar el prurito del paciente. O farmacológicamente con antihistamínicos, ¿no? De preferencia aquellos que no produzcan sueño, ¿no? Como la cetiricina, la levocetiricina, porque la clorfenadina, que es un excelente antihistamínico que evita el prurito, ¿cierto?, tiene la desventaja de que produce cierto grado de sedación en los pacientes, y sedar en un niño que está con fiebre, deshidratado, entonces es contraproducente. De preferencia, aquellos fármacos, ¿cierto?, que evitan el prurito, ¿no es cierto?, pero que no produzcan sedación, ¿no? Esos antihistamínicos son, por ejemplo, la cetiricina, la levocetiricina, ¿no?, que tienen en gotas, en comprimidos a mano, ¿no? Muchas gracias, buenos días, jóvenes, que tengan muy buena jornada. Hasta el día de mañana a las 8 de la mañana. Hasta luego, doctor.